Hola queridos amigos de Cáncer, bienvenidísimos al Elí Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, hoy estamos en tu especial amor, con todo el cariño del mundo. Si quieres saber de economía, puedes ir al tarot semanal de mayo o de jueves. Y te invitamos a suscribirte para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el Arcángel Gabriel te dice, espera la abundancia. Tú y yo nos encontramos y no te das cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Bueno, este es un mensaje bien bonito porque es un mensaje que nos invita a definitivamente decretar esa abundancia y esa paz para nuestra vida y a tener la certeza de que así será y para nuestra familia. Por eso te invito a que ya mismo lo escribas en los comentarios. Mi hogar tiene paz y abundancia. Porque cuando tú lo escribes, cuando tú lo decretas, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder en tu vida y pues se comienza a transformar, ¿no? Empieza a llegar toda esta abundancia. La lectura es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario están mis datos de contacto y en la descripción. Tiene 3 partes, vamos a ver qué debes trabajar para elevar tu vibración. Luego vamos a ver solteros y luego conexiones. La carta de la gota de lluvia te dice, date otra oportunidad. Mira que me resuena mucho en este momento que algunos de los cáncer se están como juzgando muy duros a ustedes mismos. Sí, me dice, es normal, es de humanos, es de seres, o sea, cometer errores y no te es tan duro. Me dice que si algo está bajando un poquito como tu vibración, es el hecho de culparte tanto a ti mismo, de juzgarte tan difícilmente, que no tengas como esta actitud, sino que por el contrario, tengas una actitud más bien de ser tolerante, de amarte, de quererte, de darte como mucho afecto, como de cuidar ese niño y esa niña interior. O sea, de que si en tu infancia tus padres de pronto fueron así de duros contigo, tú no perpetúes ese ciclo, al contrario, tente mucho cariño. De hecho, acá la carta del mural te dice, sé tu prioridad. Entonces mira que aquí hay 2 cosas bien importantes, el no culparte y el ser tu prioridad. Eso debes trabajar energéticamente para elevar tu vibración y atraer mejores personas y situaciones a tu vida. Bueno, te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Veamos iniciales importantes para el amor. Tenemos la letra C. Vamos a colocarlas por acá. La letra C. La K, la MW, la D, ok, esta M ya salió, y la R. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes. Tenemos Capricornio, Géminis, Leo, Tauro y Sagitario. Y veamos, esta primera parte es para los amigos que están solteros, los que no salen con nadie ni tienen ningún vínculo o conexión con alguien, ni siquiera con su ex, con nadie. Bueno, esto es lo que deben trabajar en cuanto al amor, lo que se podría venir y lo que les aconseja. Tenemos la carta del maestro, del sacerdote, el arcano 5 invertido. También tenemos a Aries representado por aquí. Y esto nos habla acerca de que no debes cambiar tus principios, ¿sí? Quién eres, tus valores, tus principios, por ninguna persona. Eso tienes que aprenderlo y trabajarlo para próximas relaciones, para próximos vínculos emocionales,
porque la verdad sí siento que a veces podrías estar negociando quién tú eres por darle como gusto a tu pareja, a los demás, y esto, sabes, no está bien, ¿sí? Mira que te manda eso, te dice que siempre tienes que además colocarte como prioridad, como esa reina de bastos allí, estando en ese poder de arriba, siendo prioridad, siendo protagonista y teniendo el control, el basto, el mando de tu vida. ¿Qué se podría estar acercando? Tenemos acá esta carta del 4 de bastos y esta carta está pues para mí muy ligada con el tema laboral. Entonces podrías estar también como conociendo a una persona en este sentido. Lo que pasa es que estás como en un plan un poco orgulloso o orgullosa, como no sé, o puede ser que esta persona esté como en esa actitud o que erróneamente el uno se perciban de esa manera al otro, ¿sí? Como si fuesen orgullosos. Entonces yo pienso que es una invitación como para poder romper el hielo, para que tú tomes la iniciativa. Sí, definitivamente sí tiene que ver con una persona de como de tu trabajo. Es como si al principio se fueran a caer mal o una cosa así bien, bien chistosa. ¿Qué te aconseja el tarot al respecto? Tenemos acá este 10 y esta carta nos habla acerca de superar o afrontar estos obstáculos, ¿no? No creer que siempre es como que tú vas muy prevenido porque piensas que siempre te va a tocar la rueda de la fortuna invertida, es decir, la mala suerte y pues esto no es tan así, no hay que ser como tan extremistas. Bueno, esto para ti. Y el oráculo de luces y sombras, a ti que estás soltero, te dice lo siguiente. Te dice, va a haber como un choque de creencias, de estilos y de actitudes que te podría estar robando energía. Es mejor como romper el hielo y conocer a la persona que perder una buena oportunidad por prejuicios, por creer que siempre te toca lo más malo. Bueno, pasamos a la parte de lo sentimental para los que salen con alguien. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Bueno, tenemos la carta del sol, los sentimientos de una persona hacia ti. Siento que cada momento son como más de alegría, pero siento que tanta alegría y tanta felicidad que tu persona especial siente a tu lado es como si le incomodara a esta sota de acá. A una persona que yo siento que no sé, les incomoda la felicidad que tú tienes junto a tu persona especial o les incomodaba tanto que generan, o sea, siempre intentan generar como esta disputa representada por este 6. Este 6 también me habla acerca de tomar distancia física y emocional de esta persona de acá. Entonces, tu relación, tu pareja, es sol, es alegría, es iluminación, mucha luz. Y como te digo, esto le fastidia a esta persona que es esta sota. Esta persona vive de la murmuración, ¿sí? Esta persona vive intentando generar desagrado, resistencia, inestabilidad o indecisión en ti o en tu pareja. Y nada, no es para nada de confianza. Siento que está como ahí cuchicheando al oído de alguno de ustedes dos para decirle que esta relación no tiene futuro, que esta relación por qué te quedas allí, que, o sea, dando como consejos que no son buenos, ¿sí? Calumniando incluso, diciendo mentiras. Entonces, a proteger, a cuidar tu relación, tu vínculo, porque siento que si hay alguien por ahí con una energía de que bien densa, mira que tu persona especial piensa mucho en ti. No sé si es que están distanciados o no, pero piensa como con nostalgia y al mismo tiempo con deseo, ¿no? O sea, como deseo mucho estar contigo, te extraño, anhelo lo que tú eres como persona a mi lado, lo que tú eres conmigo y también te extraño incluso sexualmente, ¿sabes? Y esta carta me habla acerca de
como tomar una decisión y enfocarse en el presente, ¿sí? Como, no sé, siento que es que esta persona de acá intenta mucho como llevar el tema de conversación hacia el pasado para provocar como distanciamiento entre ustedes y pues eso no debería ser así. Veamos qué nos dice el oráculo y te dice: hay guía, pero realmente la aceptarás, te dejarás ayudar, te dejarás guiar. Bueno, esto es bien importante porque a nadie se fuerza, ¿no? Aquí sí, pues damos tu mensaje y tú tomarás lo que te resuene. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Quédate en la meditación para traer paz, amor, abundancia a tu vida. Y luego ve a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Virgo. Te envío un abrazo enorme y te quiero muchísimo. Acompáñanos hasta el final. En este momento vas a cerrar tus ojitos. Vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo. Te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.